tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Gracias también a Raúl por invitarme a dar esta homilía farmacológica sobre este libro, el libro de los venenos. Yo quiero empezar diciendo que no soy ningún experto en drogas, aunque algo he aprendido haciendo este libro. Si soy experto en algo, tampoco lo diría muy alto, en todo caso sería sobre libros o hacer libros. Y lo que me gustaría hacer, y también creo que parte de la invitación que me lanzaba Raúl, era contar la historia de este libro, que no solo la historia de este libro, sino también la historia de Antonio Escotado y probablemente la historia de uno de los estudiosos sobre las drogas más importantes que haya habido recientemente en el mundo. Entonces, si hubiera que contar esa historia, habría que remontarse a los años 60. Antonio Escotado es funcionario, un alto funcionario del Instituto de Crédito Oficial, tiene una carrera totalmente asentada y decide que eso no es suficiente y se va a Ibiza a vivir la revolución sexual y a experimentar con LSD, con hachís afgano, con cocaína, y allí pasa más de una década. De manera que cuando en España comienza este boom, algunos lo recordaréis, de las tertulias con intelectuales, La Clave, etc., coincide también con los años de la crisis de la heroína y una cantidad de muertos terribles y asoladora por esta droga en España. Se empieza a crear una preocupación por las drogas que se refleja en estas tertulias. Y es en 1982 cuando le invitan a La Clave. Le presentan de una manera extraña. Allí hay gente que pertenece a la policía, gente que pertenece a ONGs, gente que ha escrito sobre las drogas. Y sin embargo, a Antonio Escotado lo presentan como traductor de Newton, lector de Kant y de Hegel. Claro, dices, si viniera un marciano y viera el programa de La Clave, diría, ¿qué tendrá que ver esto con las drogas? No, pero rápidamente Balbín empieza a insistir en que lleva 7 años viviendo en Ibiza, y lo repite hasta 3 veces, como si eso fuera lo que justifica su presencia allí. Y cuando le dan el turno de palabra, Escotado dice, efectivamente, allí en Ibiza me he podido enterar algo de lo que es esto de las drogas. El programa tiene una repercusión bastante importante y Escotado, entre eso y algunas otras apariciones públicas, comienza a convertirse en el intelectual de las drogas. Lo que pasó después, Escotado lo interpreta como una trampa por parte de la policía, consecuencia de este estatus de público que la adquiere, ¿no? Yo no tengo manera de saberlo, solo lo que él cuenta en sus memorias, pero es cierto que apenas medio año después, en su casa en Ibiza, se presenta un antiguo amigo de Madrid y un extraño con una pistola y un maletín lleno de dinero. Luego se sabrá que ese maletín salía de los fondos reservados del Ministerio de Roldán y que la persona que acompañaba, que el amigo de Madrid, era un policía encubierto que quería que hiciera de garante en una compra de cocaína con un mafioso corso marsellés de la isla de Ibiza. Escotado en un principio se niega, renuncia a la parte que le tocaba, pero le amenazan y de alguna manera le invitan a que haga de garante en esa compra. Al día siguiente quedan el mafioso, el amigo y el policía encubierto, hacen el intercambio y cuando sacan la cocaína y la ponen sobre la mesa, le piden a Escotado que la pruebe. Escotado la prueba, dice que es nefasta, que no haga la compra, pero ya es demasiado tarde. Sacan la placa, lo detienen y finalmente va a juicio. El juicio tarda 5 años en hacerse y Escotado entiende que ir a la cárcel por haber participado en una compra de cocaína va a manchar por completo su reputación. Y decide, de alguna manera, que las drogas, aquello que ha manchado su nombre y aquello que ha emborronado su estatus como figura pública, va a ser lo mismo, o a través de ellas va a recuperar ese mismo estatus, o va a recuperar el prestigio o el respeto que ha perdido con el escándalo. Y decide que va a escribir el tratado más importante sobre fármacos, sobre drogas,
que se haya escrito en la historia reciente. Durante los 5 años que dura el litigio, empieza a documentarse, empieza a aumentar el ritmo de escritura, va libro por año, libros que no tienen necesariamente que ver sobre las drogas, y se prepara una inmensa documentación sobre la historia de las drogas. Falla el juicio y le condenan a 2 años y un día de cárcel, que al final se le queda en 1 año. Él recorre toda España buscando una cárcel en la que le dejen pasar ese año en régimen de aislamiento, es decir, en régimen de castigo, sin ver a nadie, y que le dejen meterse un pequeño ordenador para escribir el libro. Entra allí con varias maletas llenas de fichas sobre las drogas y en 1 año escribe lo que se conocerá como la historia general de las drogas. Un libro de 1500 páginas en el que relata la relación que hay entre Estado, medicina, magia, literatura, instituciones judiciales y las drogas, ¿no? Cómo las drogas están, en cierto modo, en relación con todas las facetas de la vida pública. Pero no solo eso, sino que este libro se publica por separado y falta por añadir lo que él llama el aterrizaje práctico o la fenomenología de las drogas. Una suerte de vademecum de todas las sustancias que él ha probado con posología, usos recomendados, funcionamiento de las drogas y, muy importante, la narración en primera persona de cuál es el efecto de esas drogas en su cuerpo, porque desde hacía más de 1 década había convertido su propio cuerpo en el campo de pruebas de experimentación farmacológica, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un valor bastante importante, sobre todo incluso como casi testimonio literario, porque él se inserta dentro de una tradición de escritores, literatos que hablan de las drogas en primera persona, como Coleridge, Edgar Allan Poe, Baudelaire y otros muchos, ¿no? Entonces tenemos 1500 páginas sobre la historia de las drogas, otras tantos centenares sobre lo que él llama la fenomenología de las drogas, al salir de la cárcel. El éxito del libro es rotundo, se hace una edición resumida que se llama La historia elemental de las drogas, que se traduce a muchísimos idiomas, casi se propone como texto en los institutos y finalmente Escotado acaba siendo una autoridad dentro del mundo de las drogas. Claro, se producen anécdotas curiosas como a los pocos años de salir de la cárcel le invitan a que haga un curso de verano en la Universidad Complutense, en el Escorial. No sé si algunos habéis ido a estos cursos de verano, pues son en el recinto del Escorial, aislado de todo, unos días. Pues bien, el curso iba sobre las drogas y Escotado invitó a nada más y nada menos que Alexander Shulgin, que es el inventor de sustancias como el MDMA, el Tuxibí o el 5-MeO-DiPT. Invita también a Hoffman, que es el primero en sintetizar el LSD del ergot, que es, el ergot es un hongo que crece en la cebada, y a Jonathan Ott, que es un experto en hongos y bueno, uno de los mayores investigadores en sustancias psicoactivas, en plantas, peyote, el cactus de San Pedro, etc. Y reparten a todos los asistentes, pues claro, alimentos de las mejores despensas y bueno, Escotado en el prólogo al libro de Alexander Shulgin cuenta cómo eran aquellas jornadas, cómo calculaban perfectamente la dosis para asistir por la mañana al curso, para por la noche pegarse la fiesta y así un día tras otro, claro, con gente que podía calcular la posología y traía una sustancia bastante limpia. Solo hay que decir que Alexander Shulgin, por ejemplo, trabajó en los laboratorios de la CIA para crear sustancias que se utilizaban para, por ejemplo, para desestabilizar a altos políticos. Una de las principales funciones que la CIA le da al LSD es para, o en un principio, en un proyecto que se llama MKUltra, para intentar inocularlo en altos políticos como Fidel Castro y provocar
locura transitoria que destabilizara la imagen pública de estos políticos. Claro, luego se dan cuenta de que las sustancias no son tan terribles como ellos se pensaban, y en el momento en el que descubren que, por ejemplo, el LSD puede ser de utilidad para incluso la terapia o el autoconocimiento, deciden abandonar los experimentos. Entonces, este libro, el libro de los venenos, la historia como libro comienza cuando ya llegó a la editorial, la Caja Books, hace 3 años, y me veo con la necesidad de llenar un catálogo de libros. La editorial estaba publicando unos 7, 8 libros al año, y ya había publicado un diccionario antes. Aisa de la Cruz había publicado un libro que se llama Diccionario en Guerra, en el que cogía algunos conceptos de diccionario y los reescribía muchas veces contra las definiciones que daba la propia RAE. Y también había leído a otro gran creador de diccionarios como Eduardo Cirlot decir que si no puedes hacer un diccionario de una materia es que no la entiendes del todo bien. Además, la figura de Escotado, quizá no en sus últimos años, pero sí en toda la investigación que había hecho sobre las drogas, y ya digo, la historia elemental de las drogas, la historia general de las drogas, me había interesado muchísimo, y veía la posibilidad, ya que estaba en la editorial, utilizar aquello como excusa para poder conocerlo e incluso mantener un diálogo con Escotado. Así que consigo el contacto de su hijo Jorge, que es el que lleva la editorial de Emboscadura, le escribo con la posibilidad de qué le parecería si entre ellos y la editorial preparáramos un diccionario de las drogas, eligiendo algunos conceptos, haciendo un resumen de otras partes. Les parece bien, pero llega la pandemia, los viajes que iba a hacer yo a Madrid para conocerles se tienen que suspender, y finalmente, cuando la pandemia parecía que se estaba terminando, Antonio Escotado fallece, y yo me hago cargo de hacer el libro, que ya estaba firmado, ya estaba proyectado, y que bueno, que al menos a mí me apetecía mucho. Como decía, utilizamos el formato de abecedario. No sé si algunos conocéis el abecedario de Deleuze, es este documental póstumo que él grabó eligiendo para cada letra del abecedario un concepto en relación con su vida y que iba explicando, ¿no? Y me parecía que este formato, que ya estaba en la editorial, en el Diccionario en Guerra de Aisa de la Cruz, y que, como digo, lo había utilizado Deleuze, incluso Rosalía en su último disco lo utiliza para una canción, podía ser una manera interesante de aglutinar un montón de conceptos distintos bajo el paraguas de las drogas. De manera que hay un concepto para cada una de las letras. Pues, algunas, luego me detendré en ello, pero por ejemplo la A es de alcohol, la B de benzodiazepina, la C de cocaína, la D de Demeter. Claro, aquí surgían ciertas dificultades, porque encontrar conceptos para la A, la B y la C es muy fácil, pero no es tan sencillo para encontrarlo para la ñ, que hay que incurrir en alguna trampa, como finalmente poner cáñamo, aunque no empiece la palabra por ahí, o para la Z. Entonces, hacer todo ese encaje de bolillos suponía una dificultad que a veces se resolvía de manera caprichosa, porque yo había una serie de cosas que quería meter en el libro y que finalmente no, era difícil encontrar letra. Por ejemplo, quería hablar de los mitos eleusinos. Los misterios eleusinos, perdón, eran una religión importantísima antes del cristianismo, una religión por la que pasó Marco Aurelio, por la que pasaron una gran cantidad de filósofos de la Grecia clásica, y consistía sencillamente en un rito que se da una vez en la vida. Consistía en ir a Eleusis y tomar lo que se llamaba el quiqueón, que era una pasta de harina con menta, y pasar la noche entera en un templo sagrado que se llamaba
Telesterion. Esta noche se llamaba Panikis. Entonces, se llamaban misterios porque no se sabe, o estaba prohibido bajo pena de muerte, contar lo que ocurría dentro del Panikis. Se saben algunas cosas, o no sabemos hasta qué punto es cierto, pero yo quería contar esto, pero no tenía ninguna letra, o ya no me quedaban letras, y al final acabé utilizando la D de Demeter, porque es la diosa Demeter la que baja y le dice a los gobernantes que deben empezar a hacer estos ritos mistéricos. Además, se dice que dentro de este templo sagrado se cantaban los himnos homéricos a Demeter. Entonces, pues es un ejemplo de cómo aprovechar una cosa anecdótica para contar algo más grande, ¿no? Cada una de las letras no es un copia y pega de un fragmento grande, sino que agradezco a la familia que me dejara hacer un collage y crear textos que funcionaran de manera autónoma. Por ejemplo, en casi todas ellas se mezclan fragmentos de los 3 libros, de la historia general de las drogas, porque hay citas, hay pasajes muy concretos y muy detallados, pero luego también hay fragmentos de la historia elemental de las drogas donde ya Escotado hizo un trabajo de síntesis muy grande y permitía articular narrativamente grandes periodos históricos, y por supuesto también se incluyen estas narraciones en primera persona que Escotado cuenta de sus viajes y de sus tomas de droga. La idea no era desde luego agotar el tema, sino hacer el libro sobre las drogas que a mí me habría gustado leer, y si alguien quiere seguir aprendiendo, pues puede acudir a las 1500 páginas que escribió, o incluso a textos más actualizados, ¿no? Porque recordemos que aunque la obra de Escotado sobre las drogas tiene un gran valor, no dejó de estar escrita en los años 80, aunque él en la revista Cáñamo muchas veces actualizaba algunas entradas que se quedaron obsoletas, y yo he utilizado estas entradas o estos artículos de la revista Cáñamo algunas veces para actualizar cosas que ya en el material original estaban obsoletos. Entonces, ¿qué nos encontramos o qué tipo de entradas nos vamos a encontrar, ¿no? Como decía, vamos a encontrarnos entradas como el alcohol, donde se describe la historia de esta sustancia, y partimos desde la antigüedad, desde incluso la ley el código de Hammurabi, y cómo ya había en el código una ley que penaba o que mandaba la pena de muerte para aquel tabernero que diluyera el alcohol en agua. O sea, bastante bestia para aquel que cortara la sustancia. O incluso a las conversaciones o debates que había en la Grecia clásica en torno a si el alcohol era un don de los dioses o era una condena que inducía a la locura, o cómo los alcoholes destilados no llegan hasta el siglo XII gracias a los alambiques de los alquimistas. Y pasando también por toda la historia del siglo XX, de la ley seca, y de cómo es un fracaso, porque lo que consigue no es más que crear un sistema corrupto de contrabando y un montón de gente que acaba consumiendo sucedáneos de alcohol o alcoholes destilados en sótanos con unas condiciones terribles. Y al final de toda esta historia entraría lo que él llamaba la fenomenología del alcohol, ¿no? Esta parte en la que él cuenta en cómo afecta el alcohol, cuáles son sus efectos, incluso algunos consejos para paliar la resaca, y también habla del síndrome abstinencial, que se conoce menos y que, bueno, en el decadentismo del siglo XX se conocía como delirium tremens, y que, como otros síndromes abstinenciales, en el caso de la heroína o el alcohol, puede incluso llegar a matar. También hay entradas de índole más teórico, como la F de fármaco. Aquí Escotado habla de cómo el término farmacón, el término griego farmacón, se desprenden, o bajo este término se entiende que refiere tanto al remedio como al veneno. Y todo el libro está atravesado por la máxima de Paracelso de que
el veneno está en la dosis. Cita, por ejemplo, un tratado farmacológico de los primeros, atribuido a un discípulo de Aristóteles, en el que habla sobre la dosificación de la datura metel. Y dice, una dosis para que la persona hable y piense bien de sí misma, 2 para inducirle confusión, 3 para volverlo loco por completo y 4 si se quiere matar, ¿no? De nuevo, la distinción entre el veneno y el remedio está en la dosificación. Y aquí Escotado, antes que hablar de drogas duras o drogas blandas, prefiere hablar del margen de seguridad. El margen de seguridad, para que nos entendamos, es el espacio que hay entre la dosis activa media, es decir, la dosis que produce el efecto deseado por la sustancia, y la dosis letal media, es decir, la dosis que te mata, ¿no? Ese margen en el que puedes multiplicar la dosis sin que te acabes muriendo. Por ejemplo, el margen de seguridad de la aspirina es de 1 a 15. El de la heroína, si no metemos en la ecuación sucedáneos o las sustancias con las que se puede cortar, se puede encontrar en el mercado negro, sería de 1 a 20. El LSD de 1 a 650. Y la marihuana no se conoce dosis letal si se toma fumada, porque te acabas desmayando antes o vomitando. No ocurre igual si te la comes, porque tarda un tiempo en hacer efecto y puedes comerte una cantidad exagerada de sustancia, luego te viene el efecto de golpe, ¿no? Entonces él se refiere a estas, prefiere hablar del margen de seguridad antes que otras clasificaciones que se han hecho a lo largo del siglo XX para clasificar las drogas. Pero no solo la droga no es solo una sustancia tóxica o una sustancia química, sino que viene acompañada de un marco cultural. Y aquí os quería leer una enumeración que la hace en este capítulo. A ver si la encuentro. Páginas 33. Segundo. Dice, pero una droga no es solo cierto compuesto con propiedades farmacológicas determinadas, sino algo que puede recibir cualidades de otro tipo. En el Perú de los incas, las hojas de coca eran un símbolo del inca, reservado exclusivamente a la corte, que podía otorgarse como premio al siervo digno por alguna razón. En la Roma preimperial, el libre uso del vino estaba reservado a los varones mayores de 30 años, y la costumbre admitía ejecutar a cualquier mujer u hombre joven descubierto en las proximidades de una bodega. En Rusia, beber café fue durante medio siglo un crimen castigado con tortura y mutilación de las orejas. Fumar tabaco se condenó con excomunión entre los católicos y con desmembramiento en Turquía y Persia. Hasta la hierba mate que hoy beben en infusión los gauchos de la Pampa fue considerada brebaje diabólico, y solo las misiones jesuitas de Paraguay, dedicadas al cultivo comercial de estos árboles, lograron convencer al mundo cristiano de que sus semillas no habían sido llevadas a Américas por Satán, sino por Santo Tomás, el más desconfiado de los primeros apóstoles. Y Escotado, sobre todo, es muy interesante cómo traza la historia del siglo XX y cómo Estados Unidos utiliza su expansión imperial para replicar en el resto de países donde tiene influencia su política de prohibición de drogas. Pero claro, entonces, para entender por qué se prohíben ciertas sustancias en Europa, hay que entender por qué se prohíben antes en Estados Unidos. Y lo cierto es que, volviendo a la idea del marco cultural, muchas drogas que se acaban prohibiendo a principios del siglo XX en Estados Unidos tienen un prejuicio racial. O sea, en el germen del prohibicionismo hay una alianza entre puritanismo y los primeros lobbies farmacológicos que quieren tener el control sobre la producción y distribución de ciertos fármacos, pero también hay un prejuicio racial. Por ejemplo, el alcohol y la ley seca se promueve una propaganda que vincula los desmanes del alcohol con los migrantes irlandeses.
la marihuana no es un problema hasta que hay una gran migración de gente proveniente de México. La cocaína se relaciona con los escándalos sexuales de los negros y el opio lo mismo con los migrantes chinos. Claro, aquellas sustancias que no tienen un condicionante racial, como los barbitúricos o las benzodiazepinas, que vendrán luego, están libres de esa propaganda y acaban siendo legales y acaban siendo institucionalizadas. Entonces, nosotros en Europa, en España, fuimos víctimas o recibimos la influencia de esta política imperialista de Estados Unidos de prohibir ciertas sustancias no solo en su territorio, sino en el resto de países de influencia. Entonces, también en este libro hay capítulos en los que se trata ciertos periodos históricos, como las guerras del opio, o, como ya venía diciendo, la historia del siglo XX, que en este caso sería volviendo a otro truquillo para encajar cosas, sería la X del siglo XX. Volviendo ya líquido lo del siglo XX, es interesante cómo los camellos y los productores de drogas en Estados Unidos intentan ir por delante de la prohibición. En 1914 se aprueba la ley Harrison, que prohíbe el opio, la morfina y la cocaína. Y en 1937 otra ley que prohíbe la marihuana. Entonces empiezan a germinar laboratorios y cocinas clandestinas que buscan sustancias derivadas, sustancias que hagan el mismo efecto que estas que están prohibidas, pero con otra composición química. Nacen así las drogas de diseño y los sucedáneos, etc. Entonces, las instituciones que buscan prohibir las drogas van detrás de estos nuevos fármacos, incluyéndolo en las listas de sustancias prohibidas, hasta que finalmente, en los años 80, cuando las drogas de diseño, las cocinas de pequeños químicos, o sea, ya está tan desarrollada que deciden que no pueden ir persiguiendo la droga, sino que finalmente aprueban el acta de drogas de diseño, que lo que hace es deja de perseguir las drogas y sencillamente dice: lo que no esté aprobado pasa a ser ilegal. O sea, ya no vamos a ir incluyendo en las listas de sustancias prohibidas todo aquello que vaya apareciendo, porque todo lo que vaya apareciendo va a ser automáticamente ilegal y solo será legal aquello que decidamos o aquello que pase los filtros institucionales. También hay capítulos como la L de literatura, donde Escotado ya decía antes que él se incluía dentro de una tradición de escritura sobre las drogas que podríamos retrotraernos hasta Coleridge y sus crónicas con el láudano, o incluso también a Thomas de Quincey y sus crónicas con la toma de opio. En este capítulo de literatura se habla de distintos escritores, se habla del club de los fumadores de hachís en Francia, un club donde tomaban una cosa que se llamaba Damahuesque, que era bastante curioso, era una mezcla de mantequilla con opio y hachís disuelto en un café muy cargado. Y bueno, por aquí pasaron Victor Hugo, Nerval, Baudelaire y otros muchos escritores de la época. Baudelaire en concreto, a pesar de que era un alcohólico empedernido y un libro, en los paraísos artificiales, donde acuñó un tópico que luego sería repetido por aquellos que prohibían las sustancias, ¿no? Baudelaire hablaba de las drogas como una manera de hacer trampa o de obviar
esta cosa del Valle de Lágrimas. Incluso se cuenta la historia de cómo Stevenson escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde, puestísimo de cocaína, escribiendo 20.000 palabras al día, y seguramente siendo su adicción el fruto que inspiró la dualidad entre los dos personajes. Por último, también hay algunos pasajes donde él cuenta, ya decía, algunas experiencias. Quizá a mí la que más me gusta es cuando cuenta su experiencia con la ketamina, que si os parece os la leo y bueno, y si queréis abrimos un turno de preguntas y podemos conversar sobre cualquier otra cosa que queráis o que os apetezca. Voy a buscar la entrada. Bien. No es muy larga, ya veréis que es divertida. Mi experiencia con ketamina es bastante limitada. Tras varios ensayos con dosis insuficientes, siempre por vía oral, logré alcanzar umbrales significativos. El trance duró como 1 hora, quizá un poco menos, y comenzó con la sensación de que el cuerpo había quedado de alguna manera atrás. Comprendí por qué una droga semejante era operativa en anestesia y pensé que bien podrían operarme entonces de apendicitis. Me resultaba indiferente el organismo, sin duda por la magnitud de las modificaciones sensoriales. Poco después estaba sumido en un mundo de coordenadas no terráqueas, vientos de velocidad próxima al sonido, atmósferas lo bastante frías para que los gases se licúen, horizontes de grandiosa extensión. De algún modo, el planeta había cambiado su forma esférica por una plana y presentaba los confines al revés, hacia arriba, como si adhieren los bordes del agua a algún recipiente. Pero los esfuerzos por caminar eran patéticos. Una masa algodonosa me apresaba los pies, forzando a moverse sobre arenas movedizas. No tenía a mano otro apoyo que una especie de columna y me asía a ella. Fue entonces cuando mi acompañante empezó a hacer preguntas. Recuerdo en particular una. ¿Qué es para ti sustancia? Mientras la columna se convertía en un chorro de fuego blanco o un rayo que se hundía hasta lo insondable y se prolongaba hacia arriba sin límites también. Creo haber dicho que sustancia traducía gratitud, con una voz gutural que tardó eternidades en hacerse audible. El fuego no quemaba, aunque brillara por su ausencia cualquier elemento acogedor, y estar asido a él concedía algo semejante a un bastón, en el seno mismo de la extrañeza. Cuando recobré dimensiones más humanas, vi que mi acompañante solo había tomado parte de su dosis. Mientras me retiraba a reposar, se lo hice ver. Si bebes el resto, ata bien los machos. Al salir de aquella habitación, reparamos ambos en una luz maravillosamente azul sobre cierta mesa. Resultó ser un cirio que tras quemarse había empezado a incendiar su inmediato entorno, aunque nosotros vimos una señal centelleante cargada de misteriosas significaciones. Luego supe que mi amigo bebió el resto de su dosis y cayó dormido casi al momento. Media hora después fue despertado por la tremenda intensidad de sus sueños. Pero no se trataba de sueños. Una eternidad más tarde, cuando uno de mis hijos se preparaba el desayuno, logró arrastrarse hasta él con una mezcla de temor y alivio, no sabiendo bien con qué se topaba. Tras mirarle largamente, parece que dijo: «¿Un humano? ¡Ah! He atravesado la experiencia absoluta». Hasta aquí el fragmento. Quería, antes de dar paso a las preguntas, agradecer de nuevo a Raúl, a la familia de Antonio Escotado, en especial a Jorge, el editor de la Fundación Editorial La Emboscadura, y también a todos los que han colaborado con el libro, la gente que colabora con la Caja Books, como Berta Jiménez, o Blume, y sobre todo la correctora Leticia, que ha tenido una paciencia increíble. Es un libro muy difícil de corregir porque había textos de libros con distintas ediciones, ha habido que unificar, ha habido que hacer un trabajo de homogeneizar los textos muy grande, y además, todo hay que decirlo, cuando estaba ya el libro maquetado, estaba contando las entradas, el libro tenía que entrar en imprenta con urgencia porque íbamos fuera de plazo completamente. Me di cuenta de que faltaba la letra V y tuve que prepararla a toda prisa, letra que finalmente ocupó el término viaje,
tuve que prepararla a toda prisa, Leticia lo corrigió a toda prisa también, así que bueno, sin la correctora ortotipográfica habría sido imposible y habría que ponerles una plaza en cada ciudad a los correctores ortotipográficos que hacen los libros mucho más legibles y mucho más bonitos. Así que, bueno, si alguien quiere preguntar algo, tampoco quería extenderme mucho, dado que estoy yo solo aquí hablando y no es lo más divertido, así que bueno, si alguien quiere comentar algo, si no, pues con las cervezas podemos seguir hablando.